Bueno, nos hace mucha ilusión esta jornada. El año pasado nos quedamos huérfanos, pero primer año de jornadas después de no sé cuántas, pero muchísimas. Y bueno, yo creo que el formato este virtual pues es lo que ahora se lleva y qué remedio. Ya nos volveremos a ver todas las caras. Entonces creímos oportuno empezar con un tema tan importante en este momento como es el tema del COVID. Diréis, específico de enfermedades renales hereditarias no es, pero vamos a ver un poco, yo creo que es interesante para todos y tenemos dos ponentes excepcionales. Tenemos al doctor Emilio Sánchez del Hospital de Cabueñes de Asturias. Él es nefrólogo y coordina los registros de la Sociedad Española de Nefrología y ha hecho una labor tremenda coordinando el registro de pacientes renales COVID, básicamente de trasplante y diálisis, creo. Y nos va a hablar sobre esto. Y después, Felipe García, el doctor Felipe García es médico internista, especialista en infecciones del Hospital Clínic de Barcelona, compañero de residencia, es buenísimo y está, bueno, en la cresta de la ola mediática en estos momentos, o sea, es un lujazo tenerlo aquí para nosotros porque, vamos, peleas hay para contar con él. O sea que, sin más, voy a dar paso a Emilio, que nos va a contar un poco el COVID y el paciente renal. Bueno, pues muy buenas tardes y en primer lugar, pues lo que quiero es agradecer la invitación para participar en esta reunión y también quiero agradecer a Roser la magnífica labor que hace ella en todo lo que se propone. Ella, ya sea en nuestro país como a nivel europeo, pues ella sí que está en la cresta de la ola, no con el COVID, sino con todo, ¿no? Entonces, para mí es un lujazo el poder contar con ella y el que ella haya pensado en mí, pues para esta reunión, pues la verdad es que bueno, me estimula y dije que sí en el primer momento. Pues a lo largo de los próximos minutos, pues vamos a hablar de enfermedad renal crónica asociada al COVID-19 y unas pequeñas pinceladas de las vacunas en este grupo de pacientes. Y antes de empezar, sin duda, tengo que agradecer la labor de más de 200 nefrólogos de toda España que con su esfuerzo, con su trabajo, en unos momentos muy duros, con muchísimo que hacer cada día, pues han dedicado una parte de su tiempo a rellenar una base de datos, la base de datos del registro COVID-19 de la Sociedad Española de Nefrología. Sin ellos, nada hubiese sido posible. Todas mis charlas hablando del registro empiezo con esta diapositiva, una diapositiva que hoy ya podemos decir que tiene más de un año. Al principio era novedoso, no sabíamos ni dónde estaba Wuhan ni qué provincia era la de Hubei, pero es que ahora ya lo hemos oído tantas veces, ya sabemos que hasta en Wuhan están estupendamente ya casi sin mascarillas y aquí fíjense cómo estamos todavía. Pues a finales del año 2019, China comunica a la Organización Mundial de la Salud la aparición de varios casos de neumonía de etiología desconocida que tras varios estudios confirmaron que se debía a la presencia del coronavirus al que le pusieron el nombre de SARS-CoV-2 y a partir de Wuhan, en la provincia china de Hubei, se produjo la diseminación mundial. El primer caso en España data exactamente ahora de hace un año, el día 31 de enero del año pasado, de 2020, un turista alemán que había ido a pasar sus vacaciones a La Gomera, la isla canaria de La Gomera, y que previamente había tenido contacto con un enfermo de COVID-19 en Alemania, fue el primer caso que se diagnosticó en nuestro país. De ahí, hasta hoy, más de 2.300.000 casos confirmados en España, 30 millones en Europa, acercándonos a los 100 millones en el mundo y más de 2 millones de fallecidos en todo el planeta. Sin duda, una pandemia con unos resultados de salud y económicos claramente desastrosos. La diseminación de la pandemia por SARS-CoV-2 en España no ha tenido una forma homogénea. Hay comunidades autónomas que han tenido mayor afectación que otras y aquí en la parte derecha de la diapositiva pueden ver cómo las comunidades autónomas con mayor población, como es Madrid, Cataluña o Andalucía, han tenido el mayor número de casos diagnosticados de COVID-19. Sin embargo, es mucho más interesante ajustar la incidencia por la población de cada comunidad autónoma.
Y en este caso Navarra, seguida de Madrid, La Rioja, Aragón y las dos Castillas han sido las comunidades autónomas más afectadas. Y este dato es importante porque, como luego veremos en los datos del registro de pacientes con enfermedad renal crónica, el patrón geográfico es bastante similar. Los datos cambian de semana a semana y el Ministerio de Sanidad nos va dando continuamente actualizaciones de cuáles son las comunidades autónomas que tienen mayor o menor incidencia. Y a fecha de hace 3 días, seguían siendo las dos Castillas, pero también Murcia, Extremadura y Valencia, las comunidades autónomas que tenían una mayor incidencia de SARS-CoV-2, del COVID-19 en la población general. A fecha de hoy, ya en la última parte del mes de enero de 2021, ya podemos definir la presencia de 3 olas pandémicas, la inicial que abarcó los meses de marzo y abril, una segunda que fue en otoño, meses de septiembre, octubre, algo de noviembre y actualmente ya en enero en plena tercera ola. Y a lo largo de todos estos meses, casi un año, se han ido sumando nuevos casos hasta alcanzar casi los 2,5 millones en nuestro país, como decíamos antes, y cada vez más muertes, datos oficiales, más de 50.000 pacientes, datos que no son tan oficiales, lo acercan ya a 80.000 fallecidos en España por el COVID-19. En esta tesitura y en marzo de 2020, el año pasado, el día 8, la Sociedad Española de Nefrología decidió la creación del registro COVID-19 para pacientes en tratamiento renal sustitutivo. Esta decisión fue solo 6 días antes del inicio del primer estado de alarma. El registro, del que voy a hablar a continuación, entró en funcionamiento el día 18 de marzo, solo 10 días después de la creación, y un compromiso de los promotores de este registro fue el dar continua información a la comunidad nefrológica española de lo que iba pasando, de cómo se iban incorporando nuevos casos, nuevos síntomas, nuevos o diferentes tratamientos para esta patología. Por eso, el día 28 de marzo, solo 10 días después de la creación, de que entrase en funcionamiento el registro, se publicó la primera newsletter. Newsletters, como saben, son documentos de información, en este caso, del registro. A partir de ahí y semana a semana, durante lo que duró el primer estado de alarma, fuimos publicando sucesivas newsletters, aportando información de lo que estábamos haciendo y de nuestros resultados, y a partir del verano, con una reducción del número de casos, lo que se hizo es la publicación de una newsletter mensual. Hasta diciembre íbamos por la número 18 y el día 2 de enero se publicó la newsletter 19. Todas estas newsletters se pueden consultar de forma libre en la página web de la Sociedad Española de Nefrología. Algunos se preguntarán por qué pusimos en marcha el registro COVID-19 de la Sociedad Española de Nefrología, y creíamos que había suficientes motivos. Por un lado, la población en tratamiento renal sustitutivo en España, pero en todos los países occidentales, es una población de alto riesgo cardiovascular y además está tremendamente envejecida. Además, un grupo muy importante de estos pacientes estaban imposibilitados para realizar el confinamiento al que nos había impuesto las autoridades sanitarias. Se trata de los pacientes que hacen hemodiálisis en centro sanitario, que 3 o 4 veces por semana debían de salir de sus casas, utilizar transporte sanitario casi siempre colectivo, llegar a un centro sanitario, interaccionar con celadores, auxiliares, enfermeras, médicos y volver a su domicilio. Y esto 3 o 4 veces a la semana, como les digo. Muchos de ellos están inmunodeprimidos, no solo por la enfermedad renal en sí mismo, que produce una disminución de la posibilidad de defendernos frente a patógenos como pueden ser los virus, sino que además en los pacientes trasplantados la terapia inmunosupresora que se utiliza para prevenir el rechazo, disminuir el rechazo, también favorece las infecciones. Y finalmente queríamos valorar si las medidas preventivas implantadas y que habíamos plasmado en un documento conjunto de la Sociedad Española de Nefrología con el Ministerio de Sanidad estaban teniendo alguna utilidad. El registro COVID-19 es un registro online, se accede a través de la página web de la Sociedad Española de Nefrología después de una identificación que es personal e intransferible, y a través de esa identificación se accede a la base de recogida de datos. Esta es la página de recogida de datos donde se incluyen datos epidemiológicos,
datos propios de la infección, los tratamientos que recibió el paciente, si requirió ingreso hospitalario en las unidades de cuidados intensivos y finalmente cuál fue la finalización del proceso, es decir, si el paciente se recuperó o falleció de esta patología. Por si alguno no está familiarizado con las distintas modalidades de tratamiento renal sustitutivo, les tengo que comentar que las podemos diferenciar en dos grupos: las técnicas domiciliarias, sin duda lideradas, sobre todo por el número de pacientes que hay en ella, por el trasplante renal, pero que también incluye los pacientes que hacen diálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliaria. Y por otro lado están las técnicas de tratamiento renal sustitutivo hospitalarias, y aquí incluimos únicamente la hemodiálisis en centro sanitario. Esta gráfica incluye el número de casos mensuales desde el inicio de la pandemia. En verde, el número absoluto de casos mensuales, y en rojo, la suma, el sumatorio de todos los casos hasta finales de diciembre, ya que la última newsletter, como les comenté previamente, es del día 2 de enero del año 2021. En esta gráfica, en la verde, de los casos mensuales, se pueden diferenciar las dos olas a las que me hacía referencia previamente, las dos olas pandémicas del año 2020, la de marzo-abril y luego la que ocurrió en otoño. A fecha 19 de enero, hace solo 2 días, había ya incluidos en el registro 3.832 casos. Y el día con más casos diagnosticados fue el día 25 de marzo, con casi 90 casos. Como pueden ver, estas dos olas pandémicas corresponden más o menos con las dos olas pandémicas que sufrió la población general en el año 2020. Previamente también hablaba de la distinta distribución de la epidemia, de la pandemia en las distintas comunidades autónomas de España. Pues la población en tratamiento renal sustitutivo, los resultados son similares. Dividimos, para hacer una estimación de los casos, dos olas. La primera ola, que incluye a los pacientes desde el momento inicial hasta el día 30 de junio de 2020, y una segunda ola que incluye a los pacientes del 1 de julio hasta el 31 de diciembre. En la primera ola, las comunidades autónomas más afectadas fueron la Comunidad de Madrid, las dos Castillas, Navarra y La Rioja, y en ese momento las que salían mejor paradas eran el Principado de Asturias, las Islas Canarias y la región de Murcia. Sin embargo, en esta distribución de la pandemia, como muchas otras cosas, los asuntos han ido cambiando entre la primera y la segunda ola, y así, en esta segunda ola, las comunidades más afectadas fueron nuevamente Madrid, pero incluimos Andalucía, se mantiene Navarra, pero se incluye Aragón, el Principado de Asturias y Murcia, que habían tenido muy buenos resultados en la primera ola, resultaron claramente afectadas en la segunda ola. Y en esta segunda parte del año, las comunidades con mejores resultados fueron Galicia y La Rioja. Respecto a la tercera ola, como sería a partir del 1 de enero de 2021, los datos los recogeremos a la finalización de este mes de enero y por eso todavía no tengo datos analizados. Estos datos aparecerán en la newsletter que se publique los primeros días de febrero de este 2021. Veamos algunas de las características de los pacientes infectados por el SARS-CoV-2. En relación al sexo, 2/3 partes serán varones, como ocurre prácticamente en casi todas las enfermedades renales, por lo menos en los pacientes que están en tratamiento renal sustitutivo. La edad media de los pacientes era de 67 años y el tiempo en la modalidad actual de tratamiento renal sustitutivo, el tiempo que llevaban estaba alrededor de los 5 años. Si repartimos los pacientes por décadas de la vida, aquí pueden ver cómo según van aumentando las décadas de la vida, cada vez es más frecuente la aparición del COVID-19. Cabe destacar que casi la mitad de los pacientes Creo que te hemos perdido, Emilio. Pudimos comprobar cómo la enfermedad renal diabética es la más prevalente, seguida de las glomerulonefritis y la nefroangiosclerosis. Estas, sin duda, son las patologías más frecuentes en general en los pacientes que están en tratamiento renal sustitutivo en España.
En relación a la poliquistosis y por ser la enfermedad renal genética más frecuente, les diré que su incidencia es alrededor del 9%. Hay un dato muy significativo en cuanto a la distribución por modalidades de tratamiento renal sustitutivo y los pacientes contagiados de la COVID-19. En la parte izquierda de las diapositivas les presento la distribución de los pacientes en España de las distintas modalidades de tratamiento renal sustitutivo, no de los contagiados, de todos los pacientes en tratamiento renal sustitutivo en nuestro país. Y como pueden ver, en esta parte derecha de la diapositiva, que es donde están estos pacientes, por suerte, afortunadamente en España, los pacientes trasplantados son más de la mitad de los que están en tratamiento renal sustitutivo. Los pacientes en hemodiálisis son el 40%, un 5% están en diálisis peritoneal y una muy pequeña parte, el 0,4%, en hemodiálisis domiciliaria. En la parte izquierda de la diapositiva aparecen los pacientes infectados por la COVID-19 y, como pueden ver, 6 de cada 10 son pacientes en hemodiálisis y los trasplantados se acercan al 40%, pero no llegan. Es decir, siendo menos los pacientes en hemodiálisis en España, son más los que se contagian. Hay una relación clara entre estar en hemodiálisis y el riesgo de contagiarse de la COVID-19. Y probablemente no esté relacionada con la técnica de diálisis en sí, sino por todo lo que supone que un paciente salga de su domicilio, interaccione con muchas personas y vaya al hospital 3 o 4 veces a la semana. También encontramos diferencias entre la primera y la segunda ola y las modalidades de tratamiento renal sustitutivo. En la primera ola, la hemodiálisis en centro estaba claramente destacada como la opción de tratamiento renal sustitutivo más afectada. Sin embargo, en la segunda ola, aunque sigue siendo la más afectada, ha sufrido un retroceso y, sin embargo, ha aumentado el número de pacientes trasplantados que se han contagiado del SARS-CoV-2. Atendiendo a los datos globales del Registro Español de Enfermos Renales, que los últimos datos son a fecha 31 de diciembre del año 2019, es decir, hay un decalaje de un año. En ese momento había en España 25.000 pacientes en hemodiálisis, 35.000 pacientes trasplantados y algo más de 3.000 en diálisis peritoneal. Pues estos son el número de pacientes contagiados del SARS-CoV-2 por cada una de las modalidades de tratamiento renal sustitutivo. Y esto supone que se han contagiado de la COVID-19 el 8% de los pacientes en hemodiálisis, el 4% de los pacientes trasplantados y el 3% de los pacientes en diálisis peritoneal en España. Como ven, estos datos hablan del riesgo que tienen los pacientes en hemodiálisis, del riesgo que tienen los pacientes que van a centros sanitarios de infectarse de la COVID-19. Y en esta gráfica presentamos la evolución de la incidencia de la COVID-19 en cada una de las modalidades de tratamiento renal sustitutivo, como en todas las diapositivas anteriores, liderada por la hemodiálisis en centro sanitario. Solo 3 de cada 10 pacientes pudimos constatar un contacto previo conocido con otro paciente infectado de la COVID-19. El periodo de incubación medio fue de 8 días y en relación al contacto, este era más frecuente en los pacientes que estaban en hemodiálisis y menos conocido en los pacientes trasplantados y en diálisis peritoneal. El registro, como les decía antes, reflejaba o había que reflejar en él tanto las manifestaciones clínicas como los tratamientos que recibían los pacientes. Las manifestaciones clínicas más frecuentes aparecen aquí reflejadas: la presencia de fiebre, síntomas de infección de las vías respiratorias superiores, disnea, clínica digestiva y además el desarrollo de linfopenia y de neumonía. Y como pueden ver, qué diferente han sido las dos olas. En una primera ola, todos estos síntomas eran mucho más frecuentes, entre el 60-70% en la mayoría de los casos, y casi el 70% habían desarrollado una neumonía. Sin embargo, en la segunda ola, la presencia de estos síntomas se fue reduciendo y menos pacientes desarrollaron linfopenia y neumonía. Lo que sí aumentaron fue el número de pacientes asintomáticos y se diagnosticaron mediante una prueba de screening de esta patología. Y en relación a los tratamientos habitualmente utilizados, tratamientos específicos para esta infección, aquí sí que los cambios son dramáticos. Inicialmente, los pacientes recibían en gran proporción fármacos como la hidroxicloroquina. Fíjense que más del 80% de los pacientes diagnosticados en la primera ola recibieron este fármaco.
más de un tercio lopinavir ritonavir, más de un tercio corticoides y, menos frecuentemente, tocilizumab e interferón. Sin embargo, en la segunda ola, en la parte derecha de la diapositiva, prácticamente ningún paciente recibió hidroxicloroquina, lopinavir ritonavir ni interferón. Sí que aumentó el porcentaje de pacientes que recibieron corticoides como único tratamiento o en un pequeño porcentaje de casos asociado al uso de tocilizumab. Y casi la mitad de los pacientes diagnosticados de la COVID-19 en la segunda ola no recibieron ningún tratamiento específico para esta patología y simplemente se les dio algún tratamiento sintomático si este era necesario. En este gráfico de barras aparece la evolución de los distintos tratamientos según las newsletters que se fueron publicando a lo largo del tiempo. Y como pueden ver en las 4 primeras newsletters que corresponden hasta el mes de julio, todos estos fármacos eran recibidos por un porcentaje importante de la población. Sin embargo, con los datos publicados el día 2 de enero de este 2021, como pueden ver, la mayor parte de los fármacos, salvo los esteroides, prácticamente no tienen representación. En relación a las tasas de hospitalización, también ha habido cambios entre la primera y la segunda ola. En la primera ola ingresó el 77% de los pacientes en tratamiento renal sustitutivo contagiados de la COVID-19. Sin embargo, en la segunda ola la tasa de hospitalización es del 59%. Sí que pudimos constatar que en la segunda ola más pacientes fueron ingresados en las unidades de cuidados intensivos y que 2/3, tanto en la primera como en la segunda ola, requirieron ventilación mecánica. Quisimos hacer comparaciones entre los pacientes que estaban en diálisis, tanto en diálisis peritoneal como en hemodiálisis, y los pacientes trasplantados, para ver si las pautas de comportamiento eran diferentes, si recibían distintos tratamientos o cómo era el desenlace de esta patología. Y así pudimos ver cómo los pacientes trasplantados eran más jóvenes, en mayor porcentaje desarrollaban neumonías y requerían ingresos tanto en planta como en las unidades de cuidados intensivos, todo ello cuando los comparábamos con los pacientes que estaban en diálisis, pequeñas diferencias en cuanto a los tratamientos específicos recibidos. Importante destacar que los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona eran recibidos o estaban indicados en más pacientes trasplantados que en pacientes en diálisis y que más pacientes trasplantados curaban y menos fallecían cuando los comparábamos con los pacientes en diálisis. Y hablando de diálisis, también quisimos comparar los pacientes en hemodiálisis con los de diálisis peritoneal, a ver si había alguna característica que los diferenciaba. Y así pudimos ver que, aunque más pacientes en diálisis peritoneal requirieron ingreso hospitalario, ninguno fue necesario que ingresasen las unidades de cuidados intensivos. Nuevamente, más pacientes en diálisis peritoneal frente a hemodiálisis recibían inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El tiempo hasta la curación era menor en los pacientes en diálisis peritoneal y se acercaba, no llegaba a la significación, pero se acercaba para poder decir que los pacientes en diálisis peritoneal fallecían menos o había una tendencia a fallecer menos que los pacientes que estaban en hemodiálisis. Y hablando de mortalidad, también la mortalidad ha sido distinta en la primera y en la segunda ola. La mortalidad global en la primera ola fue del 26%. Este es un dato estremecedor, ya que casi más de 1 de cada 4 pacientes diagnosticados de la COVID-19 en pacientes en tratamiento renal sustitutivo en la primera ola fallecieron. Esta mortalidad en la segunda ola se redujo hasta el 15%. Y lo que sí que es diferente es la mortalidad en función de las distintas modalidades de tratamiento renal sustitutivo. Siempre un dato destacado es el de los pacientes en hemodiálisis. El 31%, casi 1 de cada 3 pacientes en hemodiálisis contagiados de la COVID-19 falleció en la primera ola. Si atendemos a la segunda ola, este dato se redujo al 20%. He extraído unos datos exclusivos de los pacientes con poliquistosis como enfermedad renal de base, dado el foro en el que iba a presentar estos datos del registro. En el registro están incluidos 331 pacientes cuya enfermedad renal de base es una poliquistosis. Esto supone el 9,2% del total de pacientes. La edad media era un poco menor que la media global de toda la muestra, 67 frente a 63 años en este caso. Casi el 60% eran varones
En relación a la modalidad de tratamiento renal sustitutivo, el 70% eran pacientes trasplantados, cerca del 30% estaban en hemodiálisis y una muy escasa representación, el 2%, en diálisis peritoneal, y llevaban casi 100 meses en la modalidad actual de tratamiento renal sustitutivo. En cuanto a la mortalidad, distribuyéndola por modalidades de tratamiento renal sustitutivo, como he hecho siempre, estaba cerca del 20% en los pacientes en hemodiálisis y los trasplantados, y ninguno de los pacientes en diálisis peritoneal falleció a lo largo de todo este tiempo. Diferenciamos a los pacientes del registro entre aquellos que fallecieron y los que se recuperaron, y pudimos ver cómo los pacientes curados eran pacientes más jóvenes, pacientes que menos frecuentemente eran diabéticos, menos desarrollaron neumonía y más estaban recibiendo inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que puede hablar a favor de un posible papel protector de estos fármacos frente a la COVID-19. Quisimos analizar cuáles eran los factores asociados a mortalidad dentro de los que habíamos recogido en el registro, y para esto diferenciamos la población de pacientes trasplantados frente a la población de pacientes que estaban en diálisis. En relación a los pacientes trasplantados, en el análisis univariante comprobamos como aquellos de más edad, los que eran diabéticos, los que desarrollaron neumonía, se asociaban a una mayor mortalidad, y aquellos que tenían síntomas digestivos en el momento inicial o que utilizaban antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 tenían o se asociaba a una menor mortalidad. Posteriormente, en el análisis multivariante, se confirmó cómo la edad y el desarrollo de neumonía eran factores que se asociaban a una mayor mortalidad y que el haber tenido síntomas digestivos proporcionaba o infería una cierta protección o eran precisamente estos los que tenían una menor mortalidad. En el caso de los pacientes que estaban en diálisis, y se incluyen los de hemodiálisis y los de diálisis peritoneal, en el análisis multivariante, que finalmente es el más interesante, la edad y la presencia de neumonía se asociaban a una mayor mortalidad y el uso de los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 aún se les asociaba un cierto papel protector. Como también se encontró un cierto papel protector a lo largo de los distintos análisis mensuales que se fueron haciendo, un papel protector de la diálisis peritoneal. El estar en diálisis peritoneal en algunos momentos de este casi año que llevamos de pandemia se ha visto que tenía una P significativa como papel protector. No siempre en este último análisis de enero no aparecía, se acercaba a la significación, pero no llegaba a la misma, por eso no aparece en esta tabla. ¿Qué pasó con los pacientes? Pues se curaron en la primera ola 2 de cada 3, el 70% en la segunda ola. Falleció, como decíamos, el 26% en la primera ola, el 14% en la segunda, y todavía hay algunos pacientes de los cuales no se ha registrado el desenlace. Globalmente, estos son los datos: 67% de pacientes curados, 21% fallecidos, 12% pendientes de la evolución final. Y esta es la situación en la que hace unas semanas aparecen las vacunas para inmunizar a la población frente a la COVID-19. Estas son las vacunas que hasta ahora están más desarrolladas, seguro que muchas otras vendrán en camino. Aquí en España las primeras en llegar, o la primera en llegar, fue la de Pfizer-BioNTech, la primera aprobada además por la EMEA y que posteriormente se empezó a inocular en los distintos países de Europa, seguida posteriormente de la de Moderna, y ahora ya podemos disponer también de la de Oxford AstraZeneca. Como saben, los pacientes deben de recibir 2 dosis para conseguir unas tasas de inmunización muy interesantes, cerca del 100%. El Ministerio de Sanidad diseñó una estrategia de vacunación con 3 etapas y una etapa inicial, que es la del desarrollo, y en este momento estamos en la etapa 1, donde se están administrando las primeras dosis disponibles a los grupos prioritarios, que son los pacientes que residen en centros sociosanitarios, el personal sanitario que está en primera línea y los pacientes que son grandes dependientes. Esta es la situación en la que estamos. Y sobre esta situación, la Sociedad Española de Nefrología publicó hace un par de semanas su posicionamiento en relación a lo que piensa que se debe hacer con los pacientes en tratamiento renal sustitutivo. Atendiendo a los datos que les he presentado, datos reales del registro, la mortalidad es muy elevada, más del 25%, y por lo tanto la Sociedad Española de Nefrología considera
que los pacientes en tratamiento renal sustitutivo son pacientes especialmente vulnerables y que deben de ser incluidos entre los primeros a vacunar. Hemos trasladado este documento a las autoridades sanitarias, no hemos recibido todavía una respuesta clara, pero sí que lucharemos por conseguir que en el siguiente grupo de pacientes a vacunar se incluyan los pacientes renales. Estos son datos de principios de semana. En España se han distribuido entre el total de la población, no los pacientes en tratamiento sustitutivo, más de 1 millón de dosis distribuidas y más de 700.000 administradas. Y esta es mi última diapositiva con los mensajes claros, los mensajes clave. El pico de incidencia de la COVID-19 entre los pacientes en tratamiento no sustitutivo ocurrió entre finales de marzo y principios de abril. Desde entonces se fueron reduciendo los casos durante todo el verano, pero ya a partir de julio y especialmente de agosto sufrimos la segunda ola y actualmente en enero de 2021 estamos ya con la tercera. La pandemia ha golpeado especialmente las comunidades de Madrid, las dos Castillas, Navarra y La Rioja. Entre los pacientes en tratamiento no sustitutivo, los más afectados son los que están en hemodiálisis. La incidencia es mucho menor en los pacientes trasplantados y en diálisis peritoneal y la mortalidad sigue un perfil similar, con una especial afectación de los pacientes en hemodiálisis. La edad y el desarrollo de neumonías asocian una mayor mortalidad. Los pacientes con clínica digestiva podrían tener una mejor evolución, como también los que recibían antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 y aquellos que están en diálisis peritoneal como opción de tratamiento renal sustitutivo. Y finalmente, la Sociedad Española de Nefrología se ha posicionado a favor de que los enfermos con tratamiento renal sustitutivo accedan a las vacunas como grupo prioritario. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Fantástica revisión. Esto, como has dicho tú, gracias a ti, a la SEN y a todos los que han colaborado, porque es trabajo recoger todo esto e irlo analizando, tiene mucho mérito. Yo creo que podemos dejar las preguntas para el final, porque una charla puede complementar a otra y, Claro. y algunas preguntas se pueden responder.